En este video presento 5 cosas o cuidados que necesita una planta. Las plantas son seres vivos y autosuficientes, pertenecientes al mundo de la naturaleza. Las plantas tienen diferentes tipos de plantas, como árboles, arbustos, palmeras, musgos, coníferas, herbáceos, helechos, algas, florales, cactus y entre otras. También hay plantas útiles, como medicinales, plantas vegetarianas, frutales y tubérculos. Para mantener una planta necesitas tierra, una maceta y sus cuidados de una planta es riego, calidad de tierra, temperatura y tamaño de maceta. En este video presentaremos 5 cosas o cuidados que necesita una planta. Empezamos. Número 1. La tierra. La tierra para plantas en maceta es tierra de sustrato, como composte de hojas, para enriquecer el sustrato. Tierra preparada. Da un buen drenado de agua y con un mejor crecimiento de las plantas ornamentales. Y la tierra abonada es una tierra base que tiene unos nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas. Su composición presenta un buen drenado y eleva capacidad de retención de agua. La tierra abonada es un sustrato orgánico para plantas y está hecho de una sustancia de origen orgánico, como el estiércol de caballo, guano, forraje, etc., o inorgánico, nitrógeno, fosfatos, etc., que mejora la cantidad de nutrición del sustrato. Pero también hay que saber si la planta lo necesita. La cantidad tiene que ser poca, ya que el guano y el estiércol de caballo no tiene que ser mayor cantidad o todo, ya que la planta, si no lo necesita, la tierra abonada le puede provocar marchitación en las hojas y la muerte de la planta. La tierra abonada no es tan excesivamente para macetas. Esta tierra abonada puede ser más o menos para jardines, como aumento de nutrientes para la tierra. Esta es tierra de chacra para plantas y macetas, entre otras plantas. Vamos a proceder. Número 2. El riego. El riego para plantas es en manguera, regadora o en directo donde el grifo. Pero también hay que saber el horario para regar a las plantas, ya que hay algunas plantas que no necesitan riego, como son las plantas, que es los cactus, planta lengua de suegra, palmeras enanas y entre otras plantas. El riego siempre tiene que ser en la tierra, ya que las raíces lo absorben con la tierra. El riego sirve para que la planta se mantenga su crecimiento y desarrollo de la planta, ya que si no se riega la planta, la tierra estará seca y la planta va a morir por falta de agua. En sus raíces tiene que estar la tierra húmeda para que la planta esté bien, pero también hay que saber con las plantas carnosas que puede estar sin regar, ya que son carnosos en sus hojas y tallo. Y las plantas son los cactus, la sábila
y entre otras plantas carnosas. Estas plantas no necesitan mucho riego, ya que son carnosos y el riego es mucho o excesivo, provocando la pudre en la planta o hongos, provocando la muerte de la planta, si es el riego excesivo para las plantas carnosas. Número 3. El tamaño de macetero. El tamaño de macetero para plantas es dependiendo del tamaño de la planta y raíz, pero la planta va creciendo con su raíz y llega hasta que la raíz ya esté en el drenado, ya necesita trasplante para que la planta tenga más y espacio para su desarrollo. También la raíz absorbe la tierra cuando se extiende la raíz. Para una planta pequeña necesita una maceta de altura entre 10 a 20 centímetros de altura. Para una planta mediana necesita una maceta de altura entre 20 a 30 centímetros de altura. Y para una planta grande necesita una maceta de altura entre 30 a 50 centímetros de altura. Una planta árbol necesita trasplantarlo en el suelo de tierra. Por esto siempre hay que saber por el nombre de la planta o altura que alcanza de la planta y la raíz. También hay plantas que no es necesario su trasplante a otra maceta. Las plantas son planta lengua de cebra, cactus y entre otras plantas que necesita trasplante. Número 4. La temperatura adecuada. La temperatura adecuada para una planta es dependiendo de cómo son las hojas, floras y tallo, que es en verano y invierno. En invierno es de temperatura baja, que detiene su crecimiento y floración para las plantas, con flores y con numerosas hojas carnosas como las enredaderas. Y en la primavera o verano ya las plantas comienzan a florecer y crecer con una temperatura más cálida para las plantas y la naturaleza. Para una planta, su temperatura óptima es entre 10 a 20 grados Celsius. Para una planta de interior, su temperatura tiene que ser entre 10 a 15 grados Celsius o ventilado en el interior del hogar. Pero también hay plantas que resisten debajo de los 0 grados Celsius de plantas como lavanda, geranio, narciso y entre otras plantas resistentes. Último número 5. El sitio adecuado. El sitio adecuado para una planta es en sombra, semisombra, sol y semisol. O también es el interior del hogar para las plantas de flores en maceta es semisol o semisombra. Para jardín de unas plantas de flores es en sol para las plantas de enredaderas en maceta es en semisombra. Para los cultivos de plantas frutales es de sol y para plantas frutales en maceta es en semisol. Las macetas con tierra, si están en pleno sol, se seca toda la tierra, pero también hay plantas que pueden resistir en pleno sol, que es los cactus,
que son las plantas como los cactus, romero, planta lengua de segura, lavanda, sedum y entre otras plantas resistentes al pleno sol. Y así terminaríamos sobre 5 cosas o cuidados que necesita una planta. Tal vez más adelante habrá más videos de cosas o cuidados que necesita una planta. En el próximo video de plantas es el video último de plantas del año 2021. En el próximo video presentaré todas las plantas desde que empecé sobre plantas, flores y más. Y así terminaríamos todo. Esto sería todo por este video y hasta el próximo video último. Hasta luego.